Bien, entonces, esa clase es la clase más odiada del mundo. O sea, porque nosotros ayudantes, tanto para los alumnos, porque es un tema que cuesta, tanto para nosotros ayudantes que por ahí no tenemos tanto el manejo del tema. Pero lo voy a tratar de hacer lo menos aburrido posible. Las diapos aún no las subí, pero después se las paso. Y puse exactamente todo lo que tienen que saber. También hay un PDF de datos de trasplante, que son lo que toman. Siempre tomen exactamente eso. Por ahí no tuve el tiempo para mirar lo que se tomó en final de febrero, por ejemplo. No sé si tomaron algo distinto. Entonces, hasta el año pasado se tomaban eso. Y tanto para parcial cuanto para final, una, dos, como mucho, diría que tres preguntas de trasplante. ¿Sí? Eso por lo menos es lo que estuvimos viendo a lo largo de esos años, ¿sí? Entonces, trasplante. Tenemos acá en inmunología, en la cátedra, dos tipos de trasplante, o sea, los trasplantes de órganos sólidos vascularizados y los trasplantes de precursoras de células madres hematopoyéticas, ¿sí? Entonces, primero de todo, ¿qué podemos trasplantar? Todo eso, o sea, podemos trasplantar básicamente todo, pero nos enfocaremos acá en órganos sólidos vascularizados y células, ¿bien? Entonces, órganos sólidos vascularizados, corazón, hígado, pulmón, páncreas, células madres, por ejemplo, de médula ósea. Tejidos compuestos son, por ejemplo, tejidos que tienen más de una especialización. Y la materia fecal, que es mal llamada materia fecal, porque lo que pasa es como un cambio, un reemplazo de la flora. Sí, y es indicado hasta ahora, por lo menos, solamente para diarreas graves de infecciones por Clostridium difficile, ¿bien? Entonces, dato, ¿por qué hacemos el trasplante y qué trasplantamos? Cuando hacemos el trasplante de un órgano sólido vascularizado, lo que pasa es que estamos trasplantando células presentadoras de antígenos profesionales o no profesionales también, ¿sí? Pero quiero que tengan eso en claro, ¿sí? ¿Por qué tienen todo ese problema de rechazo, que es lo que vemos en inmunología? Ahora veremos bien, pero es porque estamos trasplantando células presentadoras. ¿Cuáles son las células presentadoras profesionales? Célula dendrítica, macrófagos, linfocito B. Y linfocito B. Bien, no sé si se acuerdan en la clase de ontogenia T, les comenté algo como también entran algunas células epiteliales y endoteliales como presentadoras, pero no veremos ahora. Acá, en ese momento, sí lo tenemos en cuenta también que las células presentadoras profesionales son células endoteliales activadas. Bien, y no profesionales, todas las que ya saben. Bien, otra cosa que en general se marean mucho, yo también me mareo con eso, son los conceptos. Porque no usamos, por ejemplo, antígeno autorreactivo, sino que siempre ponemos el halo. ¿Bien? Halo antígeno, halo reconocimiento, linfocitos, halo reactivos, halo anticuerpos. Si por ahí están estudiando y les complica mucho, saquen el halo. O sea, para un oral sí tienen que hablar con las palabras bonitas, entonces tienen que hablar halo, antígenos, se están hablando de trasplante. En los choices se toman como halo porque tienen que saber que el tema que está preguntando es trasplante, pero por ahí si llegan a estudiar y les complica mucho, no piensen con halo, piensen como antígenos. Antígeno, autorreconocimiento, linfocitos, anticuerpos, ¿sí? Solo para que no se mareen con eso. Bien, seguimos también con otros conceptos y que son en general una clasificación de la compatibilidad. Los tipos de trasplante que tenemos son singénico, halogénico, xenoinjerto y autoinjerto. Singénicos son individuos de la misma especie y cepas iguales.
los gemelos univitelinos. Bien, eso de autoinjerto también podría ingresar acá, en esta clasificación. Podremos poner eso por acá también. Porque un autoinjerto es, por ejemplo, cuando tenemos una lesión en piel y cambiamos, cambiamos nuestra piel de ubicación. Entonces lo ponemos una piel ahí, también hacen trasplantes vasculares, trasplantes de pelo, ¿sí? Alogénicos, misma especie y distintas cepas. Dos hermanos, bien, pero no son univitelinos porque uno es más grande, otro es más chico, bien. Y el lleno injerto, distintas especies. Por ejemplo, cerdo, bien. Entonces, eso es básicamente lo que tienen que saber. Para un oral sí pueden preguntar los conceptos y las clasificaciones porque son súper importantes, porque eso va a definir si se rechaza o no el órgano trasplantado. Pero dudo mucho que lleguen a preguntar conceptos así en los choices, ¿bien? Ahora, ¿por qué es importante entender por qué el singeneico tenemos individuos de igual especie y igual cepas, como los gemelos univitelinos? ¿Qué comparten los gemelos univitelinos? Mismo ADN. Sí, las mismas moléculas de histocompatibilidad. Bien. Entonces, por ejemplo, em, yo tengo el mismo repertorio de clones que mi mamá No, y mi papá Tampoco, y mi tampoco. hermano. tampoco. Tampoco. Bien, solo para seguir aclarando. Algo es repertorio de clones de linfocitos con sus receptores. Otro algo es que tengamos alelos, que tengamos el mismo material genético, las mismas moléculas de CMH. Bien, entonces, los gemelos univitelinos tienen un máximo grado de compatibilidad porque comparten las mismas moléculas de CMH. Bien. Entonces, repasando un poco las moléculas de CMH. ¿Cuáles eran los tres conceptos importantes que sí o sí teníamos que saber? Sus tres características: polimorfismo, poligenismo y codominancia. Bien, polimorfismo, poligenismo y codominancia. ¿Qué significaba polimorfismo? Variabilidad. Bien, exactamente. Polimorfismo significa que tenemos distintas secuencias, la variabilidad alélica, ¿sí? Entonces, polimorfismo tenemos distintas secuencias. Bien. Poligenismo, distintos genes y codominancia, expresión en superficie de alelos maternos y paternos. Bien. Ahora, polimorfismo poblacional, poligenismo individual, ¿sí? ¿Por qué tenemos que pasar esos conceptos? Porque justamente el rechazo de trasplante tiene muchas causas, pero una de las más importantes es justamente porque tenemos distintos alelos de CMH. ¿Por qué? Porque el sistema HLA, que es el sistema que codifica para las CMHs, es bastante polimórfico. ¿Sí? Entonces, esas son las combinaciones, ni sé decir ese número. Esas son las combinaciones distintas que pueden tener entre los sistemas HLA. Todo eso como si fuera así. Entonces, imaginen cómo es difícil encontrar personas que sean compatibles. ¿Sí? Bien, entonces, ¿por qué se rechaza? Porque tenemos distintos alelos de HLA codificando las CMHs. ¿Por qué tenemos distintas CMHs? Bien. Otro punto importante es que no hay selección negativa para haloantígenos. ¿Se acuerdan de ontogenia T? ¿Cuál venía primero, la selección positiva o la selección negativa? Positivo. La positiva. ¿Y la positiva qué tenía que hacer? ¿Cuál era la función? Evaluar si funciona el receptor. Reconocimiento.
Reconocimiento. Tenía que a través del timo proteosomo de la catepsina reconocer o moléculas de CMH1 que van a presentar para TC8 o moléculas de CMH2 que van a presentar para TCD4. ¿Sí? Y ahora, pasando, los 4% que sobrevivían pasaban a la selección negativa. ¿Cuál era la función, para qué servía la selección negativa? ¿Y cuál otro nombre podría tener? Especificidad. Especificidad. ¿Y cuál otro nombre podría tener el proceso? Inducción de tolerancia Bien, central. exactamente. Inducción de la tolerancia, ¿sí? Entonces, no hay tolerancia para los haloantígenos, porque se acuerdan que les comenté que era buenísimo pasar por la selección negativa, porque en la selección negativa lo que quería hacer era tratar de eliminar los linfocitos autorreactivos. Entonces, era algo bueno para el sistema inmune hacer la prueba. Entonces, venía, pasaba linfocitos receptores. Bueno. Acá tengo un linfocito con alta señal, es un linfocito autorreactivo, lo eliminaba. Acá es baja, puede seguir para madurar. Si no hay selección negativa para los haloantígenos, no tengo cómo eliminar los linfocitos autorreactivos. Entonces me escapan, ya me escapaban antes, siempre me escapan linfocitos autorreactivos para la periferia, pero ahora escapan aún más, ¿sí? Los linfocitos autorreactivos para haloantígenos, porque no hay selección negativa. Y eso es dato choice, ¿sí? Bien, ¿qué significa CMH? Per se, así, ¿qué significa CMH? Complejo mayor de histocompatibilidad. El complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, siempre vamos a tener un rechazo de trasplante por los complejos mayores de histocompatibilidad. No. No solo por eso. ¿Por qué? Porque tenemos los antígenos menores de histocompatibilidad. ¿Bien? Y eso es súper preguntado. Siempre preguntan los choices y es súper sencillo de aprender y memorizar. ¿Bien? Entonces, son menores porque generan un menor rechazo. Siempre lo primero son los complejos mayores, ¿sí? Siempre. Pero por ahí una otra opción, una segunda opción, son los menores de histocompatibilidad. Menores porque tienen un menor rechazo. Bien, entonces, solo para que sepan, son péptidos derivados de proteínas polimórficas independientes del sistema HLA. ¿Por qué? Porque si tenemos, ahora les cuento cuáles son los dos que tienen sí o sí que saber. Proteínas codificadas en el cromosoma Y, pero no es cualquier proteína en cualquier cromosoma, es cuando ese cromosoma Y del hombre es reconocido por la mujer receptora. Entonces, por ejemplo, piensan que sería mejor a grandes rasgos hacer un trasplante hombre-hombre, mujer-mujer, hombre-mujer, no importa. Tipo, mismo, Del mismo sexo. No te escuché, Fran. ¿Qué podría pasar si hacemos un trasplante de hombre para mujer a igual sexo? ¿Qué pasa si recibo un trasplante, por ejemplo, de Fran? Capaz de hombre a mujer no, pero de mujer a hombre sí. De mujer a hombre sí, pero de hombre a mujer no pasa nada. Yo podría rechazarlo justamente porque tenemos antígenos menores de histocompatibilidad, por ejemplo, proteínas que codifican el cromosoma Y del hombre en mí. Si yo reconozco esas proteínas que van a codificar el cromosoma, me aumenta la probabilidad de un rechazo, porque son antígenos menores de histocompatibilidad. Es algo que yo no quiero, yo no tengo en mí. Yo soy XX. Entonces, si recibo un trasplante de un hombre y reconozco las proteínas que codificaron el cromosoma Y del hombre, eso me aumentaría la probabilidad de rechazo.
Bien, y otro antígeno menor de histocompatibilidad son proteínas polimórficas distintas de las que son codificadas por CMH. Bien, entonces tengan en claro que no es porque tienen que ser distintas de las que son codificadas por CMH que no son polimórficas, ¿sí? Las marqué 2 veces. Son polimórficas, veremos después abajo un ejemplo. Son polimórficas, pero tienen que ser distintas de las codificadas por CMH, distintas del sistema HLA. ¿Bien? ¿Alguna duda? Y siempre, siempre, siempre preguntan eso en los choices. Algo importante que no les aclaré. Todo lo que estuviéramos hablando ahora hasta el final de la clase, o sea, eh, les aviso antes, pero todo eso es trasplante de órganos sólidos vascularizados. ¿Sí? Después sí hablaremos de trasplante de células hematopoyéticas, pero ahí se van a dar cuenta que yo cambié el tema. Todo lo que estamos hablando ahora es trasplante de órgano sólido. ¿Bien? Entonces vimos que tenemos clasificación por compatibilidad, que tenemos conceptos distintos como haloantígeno, haloanticuerpo. Vimos que el rechazo se da principalmente por una diversidad de SMH, por su polimorfismo, y vimos que además de los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, tenemos antígenos menores de histocompatibilidad. ¿Bien? Ahora, sigamos con el por qué el receptor va a rechazar. Receptor, para que no se confunda, no es el receptor per se, sino que la persona que va a recibir el trasplante. ¿Por qué puede rechazar? Como vimos, no hay selección negativa para el antígeno, entonces me aumenta los linfocitos autorreactivos en periferia, incompatibilidad HLA y también el sistema ABO. Sí, porque el sistema es una barrera inmunológica. Entonces, por ejemplo, si yo soy grupo A, no voy a tener anticuerpos contra antígeno A, voy a tener anticuerpos contra antígenos B. Entonces, eso también me podría generar algún tipo de rechazo de trasplante, ¿sí? Porque tengo el sistema sanguíneo distinto del mío. Bien, no se preocupen que esa es fisiología, nadie les va a preguntar, creo, si tienen antígeno por ahí en hemaglutinación en la clase de técnicas, pueden poner algo, dudo si aglutina o no, pero eso sí en técnicas podrían poner si tengo antígeno A con anticuerpo anti-A, anti-B, si se aglutina o no, pero en trasplante no tienen que saber nada de eso, ¿bien? ¿Y por qué otro motivo que el receptor rechaza? Porque tenemos una frecuencia de linfocitos distintos. Súper dato choice. Bien, siempre preguntan exactamente eso. La frecuencia de linfocitos que reconocen un antígeno convencional o microbiano es un linfocito para 100.000. Ahora, los linfocitos que pueden reconocer un haloantígeno es 1 para 100. Es menor, o sea, tenemos más chance de reconocer un haloantígeno que un antígeno convencional microbiano. ¿Y tienen idea por qué pasa eso? ¿Por qué reconocemos mejor con una frecuencia mayor haloantígenos que antígenos microbianos? O sea, para que intenten razonar, ¿les sueña algo? Porque tiene mecanismos de evasión los microorganismos, no sé. Bien, también porque estamos todo el tiempo produciendo esos linfocitos, generando esos linfocitos frente a un antígeno microbiano. Ese es un dato solo para que sepan. Entonces, la frecuencia de linfocitos capaces de reconocer un haloantígeno es menor y que sea menor es mejor. Mejor en el sentido de que se va a rechazar más. No que el rechazo sea algo bueno, obvio que no. Pero cuando tenemos matemática, cuando tenemos 1 para algo que sea menor, eso es mejor. La frecuencia es mejor.
No sé si entendieron que me mezclé todo acá con matemática. Bien, entonces eso significa que tenemos un linfocito para 100 haloantígenos o un linfocito para 100.000 antígenos microbianos, ¿sí? Y eso siempre es súper preguntado. Ahora, les puse esto para que tengan bien en claro en las diapos. La respuesta inmune del rechazo es exactamente lo que pasa en un antígeno microbiano. O sea, hay una vía que es la vía indirecta, que ahí sí per se exactamente lo mismo, pero a lo que voy es que tiene que ingresar el antígeno, pasar por receptor, tienen que ser reconocidos por las células dendríticas, procesar el antígeno, pasar por las vías de procesamiento en CMH, presentar al linfocito T, generar una respuesta inmune efectora y por último, en ese caso, me va a generar un daño. Sí, pero es exactamente lo que vimos en toda la cursada. Ahora, algo que tenemos que pensar es que tenemos 3 vías de rechazo, porque vimos qué ocurre, por qué ocurre y ahora tenemos que entender cómo va a pasar. Y esas preguntas de choice, siempre preguntan, esas preguntas de oral, esas preguntas de patología, ¿sí? Entonces tienen que saber y tienen que entender. Tenemos 3 vías. ¿Qué son esas vías? Son las vías de cómo se genera el rechazo. Bien. Tenemos la vía directa, la vía indirecta y la vía semidirecta. La vía directa tenemos una célula dendrítica del donante con la célula presentadora del donante con antígenos del donante. Obviamente ya saben que no es un riñón acá que se aloja como péptido, pero solo para que puedan entender que ese trasplante renal que está pasando del donante para el receptor, todo viene de la célula dendrítica, perdón, del donante, ¿sí? Célula dendrítica, CMH y el péptido. Entonces, lo que va a pasar es que esto lo va a trasplantar para una persona, va a ingresar, después va a migrar las células dendríticas por linfa o sangre, Linfa. Linfa. por linfa. La célula dendrítica con el péptido y la CMH va a ingresar por linfa. Los linfocitos T del receptor, que son linfocitos T que están ahí siempre siendo producidos y proliferando, ingresan por sangre. Los dos se van a encontrar. Entonces lo que va a pasar es que esos linfocitos con el T6 van a reconocer el antígeno del donante. Bien, entonces el donante va a donar el órgano con la célula dendrítica con la CMH. Y el linfocito T del receptor lo va a recibir. ¿Y por qué me genera un rechazo eso? ¿Cómo tienen que ser las CMH para que el linfocito las reconozca? Selección Iguales. positiva. Perdón, Dani. Iguales, capaz. ¿Iguales a qué? O sea, yo pensé en cuando hablaste de singénico, que dijiste que los gemelos tenían igual CMH. Los Bien. incapaz tienen igual CMH. Sí. Entonces, acá tengo distintas CMHs. Pero, ¿por qué rechaza si tengo distintas CMHs? Porque, tipo, el TCR no reconoce CMH como el proceso de selección positiva. Aquellos linfocitos T que no reconocen van a sufrir muerte por apoptosis, van a ser abandonados. Bien, el razonamiento está perfecto, pero está bien, pero no es exactamente eso. Es sencillo. ¿Por qué? No va a reconocer porque el linfocito T solamente reconoce CMHs propios. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Selección positiva sí reconocía CMHs propias. Entonces, si acá voy a reconocer, pero me va... Ah, acá incluso. Es reconocida como algo extraño, es raro. Entonces me va a rechazar porque es algo que no es mío. Yo tengo 1000 linfocitos. Voy a reconocer algo que no es mío. Bien. Entonces,
lo que va a pasar acá, todo siempre igual que vimos. Célula dendrítica, presenta el linfocito T, los dos se activan y todo. Lo que tienen que saber es que acá me genera una respuesta celular. TC4 y TC8. No hay producción de anticuerpos. Bien, en vía directa no hay producción de anticuerpos. ¿Y por qué? Porque cuando la CMH y el TCR, a ver, vía directa, la CMH y el TCR se interactúan, no es por presentación, es por encaje. Ven acá, exactamente es como si tuviera un espacio para que hagan como un rompecabezas. No es como la presentación que teníamos antes, que era tipo algo así, y era reconocido por algo así. Esa es una CMH. No es que teníamos un surco que se alojaba el péptido y lo presentaba, sino que es un encaje estructural. Y si tengo acá una célula dendrítica del donante con la CMH por un encaje estructural y un linfocito T. Si no hay presentación, el halo antígeno no es presentado en ese caso por la CMH, ¿sí? Sino que hace el encaje. En una situación donde tenemos un TCR que tiene que encajar con algo, ¿va a reconocer el péptido presentado por linfocitos B para hacer la colaboración TB? No. 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 Entonces, lo que va a pasar exactamente es que no hay anticuerpos en la vía directa porque el linfocito B no va a lograr presentar para un linfocito T folicular helper. Bien, ¿por qué? Porque no es procesado, es expresado y lo que tiene es un encaje. Bien, entonces vía directa no hay anticuerpos. Bien. Bien, y acá les puse más que nada para que tengan en cuenta para leer después. Linfocitos activados proliferan y se diferencian a células T efectoras. Bien, y ahí empieza toda la activación del sistema inmune. ¿Se acuerdan más o menos? No tienen relación, pero solo para que se acuerden de las funciones que vimos en hipersensibilidad tipo 3. ¿Qué era la hipersensibilidad tipo 3? ¿Cuál era el mecanismo efector? Hipersensibilidad 1, La alergias, formación. IgE. Hipersensibilidad 2, antígeno, inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. Opsonización, fagocitosis, inflamación y receptores. Hipersensibilidad 3. ¿Cuál era el mecanismo efector de la hipersensibilidad tipo 3? Formación de complejos inmunes, ¿sí? Que el cuerpo no lograba depurar y lo que hacía era, se depositaba en los vasos. ¿Bien? Chicos. Activación de neutrófilos. Neutrófilos, macrófilos, complejos inmunes, antígenos solubles. Bien. ¿Me escuchan? Porque me cayó el internet. Sí, sí, se escucha. bien. Trabaste rápido, pero volviste. Bien. Entonces, lo que pasa es que acá de vuelta, repito, no se relaciona hipersensibilidad con trasplante, pero el mecanismo de tener activación de macrófagos, activación de neutrófilos, mucha inflamación, mucha activación del complemento, por ahí también puede tener depósitos de complejos inmunes, inflamación de los vasos, eso sí es similar. Entonces, justamente me va a rechazar, me va a destruir el órgano y me va a disminuir o perder la funcionalidad del órgano. ¿Bien? Por eso que vemos trasplante en inmunología. Ay, acá se repitió la diapo, pero después la saco. Bien. La vía indirecta de rechazo, después les voy a cambiar esa imagen también para que no se confundan entre las dos. La vía indirecta del rechazo, lo que va a pasar, a ver si lo separé la foto, no. Lo que va a pasar es las células dendríticas
del donante van a ingresar en el órgano linfático secundario junto con las células dendríticas del receptor. Entonces, por ejemplo, esa es del donante, ponele, del donante. Y tenemos también las células dendríticas del receptor. Las dos ingresan juntas, ¿sí? En simultáneo. Y lo que va a hacer es que las células dendríticas del receptor va a reconocer el péptido del donante, ¿sí? Entonces sería como si tuviéramos dos células dendríticas, una del donante, otra del receptor, las dos ingresan juntas en el órgano linfático secundario y la célula dendrítica del receptor agarra solamente el péptido y la propia célula dendrítica del receptor presenta para su propio linfocito. Bien, por eso que les comenté que la vía indirecta es igual que a un antígeno microbiano, porque a un antígeno microbiano no tenemos CMH célula dendrítica de otro lado, ¿sí? Sino que lo tenemos son nuestras células dendríticas en nuestro órgano linfático presentando para nuestro linfocito. Bien, a ver si encuentro. Sería más o menos así, en donde tenemos una célula del receptor, ¿sí? Que va a reconocer el peptidocito de una célula, por ejemplo, del donante, ¿sí? ¿Ven? Eso, que es la CMH del donante, lo va a entregar, a dar, a captar por las células dendríticas del receptor. ¿Por qué? Porque las dos van a ingresar juntas en el órgano linfático secundario. Acá, esa imagen quería. Entonces, lo que pasa es que tenemos justamente las dos ingresando en un mismo órgano linfático secundario. Esa célula dendrítica del receptor va a buscar el péptido, el halo antígeno del donante, de la CMH, lo va a agarrarlo, ¿sí? Y lo va a presentar para su propio linfocito T. ¿Bien? Y acá lo que pasa es que se cumple con la restricción de CMH. ¿Por qué? Porque en ese caso estamos reconociendo CMHs propias. Mismo que yo tenga agarrado el autoantígeno, el halo antígeno de otra célula dendrítica, lo agarré con mi CMH, no la de mi donante. ¿Sí? Entonces cumple la restricción de CMH. Lo presenta la CMH mía con el péptido que la busqué de la otra CMH del donante, yo misma la presento para mi linfocito T. Entonces ahí sí hay una presentación. Bien. Acá no se puede ver exactamente, pero acá sí hay la presentación. Bien. Si hay la presentación, puede tener anticuerpos, puede tener linfocito B. El linfocito B va a presentar, el folicular helper va a reconocer, voy a tener anticuerpos. Sí, debería tener. Sí. Entonces, la vía directa no tengo anticuerpos. Porque no la presento, no la proceso, sino que la muestro. Bien, no la proceso. La vía indirecta sí tengo anticuerpos. Induce una respuesta humoral y una respuesta celular. Algo que les dije, que les aclaro, les comenté que teníamos depuración, depósito de complejos inmunes en la vía directa, pero en la vía directa no la tenemos, ¿sí? Porque no lo vamos a tener anticuerpos, entonces no va a tener complejo inmune, no va a tener depuración o depósito, pero en la vía indirecta sí, bien, solo para que no se confundan. Vía directa, los mecanismos de rechazo son celulares. Inflamación, reclutamiento de macrófagos, neutrófilos, mecanismos microbicidas, todo lo que imaginan. La vía indirecta, como cumple con la restricción del CMH, porque procesa, presenta y es mi CMH, sí va a generar tanto los linfocitos T cuanto los linfocitos B. Entonces me va a generar plasmoblastos, anticuerpos, y ahí sí, en ese caso, me puede generar depósitos de complejo inmune, inflamación de los vasos y todo. ¿Y ahora? Ay, no creo. Yo la borré. Sabía que tenía hecho algo mal. Yo la borré la diapo de
de la semidirecta. A ver si podemos ver acá en la punta de trasplante. ¿Vieron que hay una punta de trasplante en la cátedra? Sí. Sí. Acá es la semidirecta. Consejo, no sé, para mí, con la clase llegamos, practicamos los choices de los temas y listo. Si quieren leerlo, y sí ver el seminario de la cátedra, sí, porque sale todo de ahí. Si quieren leerlo, súper recomiendo leerlo porque es súper interesante. Pero hay algunas cosas que ponen fisiología, patología, entonces sepan priorizar. Sepan lo que tienen que saber para inmuno y lo que tienen que saber para la vida, lo que tienen que saber para pato. ¿Sí? Bien. Y la vía semidirecta que agrego en la diapo y la subo, así que terminemos, porque la borré. La vía semidirecta, lo que pasa es que tenemos una fusión de los exosomas del donante. Entonces, por ejemplo, vengo una CMH del donante, lo que va a hacer es como una exocitosis vesicular, ¿sí? De la CMH con el antígeno. Es semi-indirecta, sería tipo algo como cruzada del CMH, ponele. Es cuando tenemos una exocitosis de la célula presentadora del donante con las CMHs. ¿Y quién las va a reconocer? La célula presentadora del receptor. Hay una interacción entre células presentadoras, ¿sí? En la vía indirecta no tenía la interacción, sino que solamente le agarraba el antígeno en el órgano linfático y la presentaba para el linfocito T, pero acá sí, ¿bien? Acá las dos células pueden interactuar, ¿bien? Entonces, ¿cómo van a interactuar? Lo van a mostrar también un antígeno de una superficie para el antígeno de la otra superficie, ¿bien? Es poco tomada, hay algunos datos que lo van a tener en las diapos de las cosas que suelen preguntar. Bien. La inmunidad heteróloga también es uno de los mecanismos que me podrían generar el rechazo, ¿sí? Y es tomado en Choice, perdón, es tomado bastante en oral. En Choice por ahí algo de mimetismo, sí, pero poco. Les dejé exactamente el concepto. El mimetismo, con palabras más sencillas, es, por ejemplo, yo me infecto por un virus, me activa el sistema inmune activa macrófagos, recluta neutrófilos, genera anticuerpos. Y cuando yo tengo una reinfección, pero no con el mismo antígeno, no con el mismo virus, con la misma bacteria, cuando yo tengo, por ejemplo, un trasplante, ese sistema inmune generado por mi infección viral me va a actuar frente al trasplante. Bien, entonces justamente linfocitos T se activan por un péptido microbiano, generan memoria y pueden reconocer péptidos del trasplante. ¿Sí? Es la cross-reactividad, la inmunidad cruzada. Empieza con una, pero termina colaborando con la otra. Bien. Y la plasticidad del TCGI es justamente el modelo que el TCGI lo puede hacer en su surco, su surco no, porque el TCGI no tiene surco, pero en su sitio de unión cuando va a reconocer el antígeno. Es más o menos eso que estuvimos viendo de la complementariedad, del encaje. Es plástico. Y eso claramente me podría contribuir para el rechazo. Otra cosa, siempre les digo, tanto en inmunodeficiencias cuanto en hipersensibilidad y ahora también, quédese siempre con el concepto de la clase. Trasplantes de rechazos. Todo lo que pensemos, tenemos que pensar que es rechazo. Entonces, mimetismo, rechazo. Plasticidad, rechazo. ¿Sí? Son cosas que me van a colaborar para el rechazo. Bien. ¿Alguna duda hasta ahí? O sea, venimos bien porque yo sé que es el primer contacto que tienen por ahí. No sé si estoy yendo muy rápido, me frenan. ¿Y venimos bien? Yo llegué a ver lo de plasticidad de TCR. Sí, ¿qué cosa? No, justo estaba tomando una anotación y se me pasó. Ah, bien. ¿Alguna consulta hasta ahí? O sea, tienen que entender todo, porque después solo peora ese tema. Yo hice una consulta por el chat, pero porque me anda mal el micrófono, por eso.
En el caso No sé de cómo. al realizar un trasplante y que ese se rechace, ¿de qué depende que se rechace por una u otra vía? Bien, sí, veremos bien ahora sobre exactamente los tipos de rechazo como ese, pero lo que puede pasar también es empezar algo por la vía directa y también terminar, seguir por la vía indirecta. No se mareen con eso porque se van a volver locos en intentar entender cómo empezaría con una vía y teóricamente terminaría con otra, pero puede pasar. Ahora, el tema del rechazo, veremos ahora, ¿sí? Entonces, tenemos también tres maneras de rechazo por el tiempo. Hiperagudo renal, agudo y crónico. ¿Por qué renal? Porque la cátedra siempre toma como explicación el rechazo renal y el rechazo del hígado hepático, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general son los trasplantes más hechos actualmente, ¿bien? A lo largo de los años hasta hoy. No sé si ahora 2023, fines de 2022 lo cambiaron, pero en general hígado y genial. Entonces la cátedra lo explica como rechazo hiperagudo genial por eso, ¿bien? Entonces, rechazo hiperagudo renal. Hiperagudo al toque. Puede ocurrir en la sala de cirugía, minutos o dentro de la primera semana. Es mediado por anticuerpos preformados, o sea, anticuerpos preformados. Todo eso lo que estamos hablando es de una persona que aún no fue sensibilizada, que aún no tuvo ningún contacto. Pero Gaby, ¿cómo una persona puede ser sensibilizada con un trasplante? Por ejemplo, no necesariamente con un trasplante, pero hay algunas maneras de que esa persona ya tenga anticuerpos contra un donante. Si hace un segundo trasplante, si tuvo un embarazo y algo pasó, transfusión de sangre, todo eso me puede hacer generar anticuerpos también, por ejemplo, contra el grupo ABO. La persona no sabe que tiene, no sabe que la transmitió algo por transfusión de sangre, el embarazo o un otro trasplante, no se sabe. ¿Sí? Ponele, no sabe, entonces va para la sala a hacer el trasplante y lo que va a pasar es que ya tienen anticuerpos. Entonces, al toque o en las primeras semanas va a pasar toda la activación del sistema inmune. Activa el complemento, recluta macrófagos, me genera inflamación. ¿Bien? Es más o menos eso. Hiperagudo es literal de agudo, de hiper, al toque. Bien. Y esa técnica, perdón, ese rechazo al toque la podemos prevenir con el cross-match. Bien, que es una técnica que veremos después. Y el rechazo hiperagudo lo que me podría generar es justamente anticuerpos contra antígenos del grupo ABO o contra CMH del donante. Está marcado porque es bastante tomado, siempre toman esa pregunta. ¿A qué es dirigido el rechazo hiperagudo renal? Bien, contra el ABO y contra CMH del donante. Bien. Bien, el rechazo agudo puede tardar un poco más. Ahora lo que va a pasar es que el rechazo agudo se va a relacionar, no puse acá, se relaciona con la vía directa. ¿Por qué se relaciona con la vía directa? Porque tenemos el donante y el receptor. La CMH viene de quién? En la vía Del directa. donante. ¿Y la sala dendrítica? También. ¿Y el linfocito T? Del Receptor. receptor. Del El receptor. receptor. Entonces, se va a asociar la vía directa con el agudo, justamente porque lo que va a pasar es que tengo el antígeno acá en el donante. Una vez que lo dono, hice la donación, terminó. No tengo más de dónde recibir el antígeno. Entonces, es algo agudo. ¿Sí? Entonces, tengo el antígeno en donante, lo presenta para el linfocito T y ya está. ¿Bien?
Y eso me genera también anticuerpos en células endoteliales, activación del complemento, reclutamiento de macrófagos, reclutamiento de neutrófilos, inflamación, destrucción celular. Y pues ese dato tampoco vi que ninguna vez lo tomaran, pero me va a activar la cascada de coagulación y me puede llevar a trombosis. Bien. El rechazo crónico se asocia con la vía indirecta. ¿Por qué? ¿De dónde viene la CMH? De donar. Perdón, no escuché. Donante. ¿Y la célula dendrítica? De ambos. De ambos, pero quien lo va a recibir es el receptor, ¿sí? ¿Y el linfocito T? Receptor. 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 Lo que va a pasar es que una vez que ese donante lo hizo la donación para el receptor, la célula dendrítica puede seguir recibiendo lo que sea. Puede seguir aloantígenos, puede recibir antígenos, puede recibir muchas cosas. Pueden tener proliferaciones peptídicas y lo va a recibir. Entonces, todo el tiempo el donante está, el receptor está susceptible para estar recibiendo el antígeno. Y eso me generaría un rechazo a nivel crónico. A lo largo de mucho tiempo estaría y seguiría recibiendo esos aloantígenos. ¿Entendieron eso? ¿Por qué cada una de las vías se relaciona con cada una? Fue una pregunta mía de oral. Mía no, que hicieran a mí. ¿Por qué el rechazo crónico se relacionaba con qué? ¿Y por qué? Y el agudo también. Si todos entenderán por qué uno es agudo, se relaciona con agudo, el otro con el crónico. Sí. Sí, sí. Bien. Ahora, ¿cómo se evita el rechazo? Hay dos maneras de intentar evitar el rechazo. Una es el cross-match, que es para evitar el rechazo hiperagudo. Y lo que va a hacer es agregar suero del donante y del receptor. Y tiene que ver si se van a reaccionar. Si se reaccionan y empiezan a generar lisis celular, significa que tengo anticuerpos citotóxicos, anticuerpos no compatibles. Si no genera lisis, estoy feliz porque somos compatibles. Nadie va a querer destruir a nada. Bien. Y esa técnica es bastante preguntada, siempre toman. Y siempre toman que cross-match es para evitar el rechazo hiperagudo y lo que busca. Siempre preguntan lo que busca. Busca encontrar anticuerpos contra alelos CMH en el suero del paciente. Bien, ¿y cómo es para evitar el rechazo hiperagudo? Contra el grupo ABO y contra la CMH. Bien. Y la otra es la tipificación. Tampoco nunca vi ninguna pregunta, pero sepan que lo que van a hacer es justamente buscar los anticuerpos del donante y del receptor, pasar por una prueba del PCR y ver si las HLA, los sistemas antígenos leucocitarios de los dos son compatibles. Bien, les comento, por si llegan a leer, por si alguien llega a preguntar, por si toca una pregunta, es básicamente eso. Nunca vi ninguna pregunta. Bien. Y factores que son importantes para tener en cuenta en la hora de hacer un trasplante. Edad del paciente, el sexo, tabaquismo, si el donante cadavérico o es vivo y la causa de muerte. Y otra cosa que es importante, no sé qué hice que cuando fui a guardar las diapos la borré algo. Les voy a agregar acá que son los factores perivasculares. Sí, o sea, antes del trasplante. Porque, por ejemplo, si el periimplantes, si el órgano trasplantado pasó mucho tiempo sin recibir irrigación, si estaba con la temperatura ideal, ¿sí? Entonces, son factores que son importantes, ¿bien? Chicos, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda? ¿Entenderán
todo de trasplante. O sea, una cosa es que todavía no tengan memorizado, eso es obvio. Seguramente después que vayan a la clase, que se pongan a leer, mirar el seminario, van a entender mejor, van a agregar por ahí otros datos, pero entenderán por qué vemos trasplante e inmunología y todas las fases, los conceptos, las vías, los tipos de rechazo. ¿Quieren que vuelva a explicar algún tema? Sí, yo quiero que volviera a aplicar el rechazo crónico renal. Yo no entiendo por qué es crónico. Bien, entonces lo que pasa es que tenemos el donante y el receptor. Recibimos la CMH del donante y la célula presentadora, la célula dendrítica del receptor con su CMH y su linfocito T. La célula dendrítica del donante con la célula dendrítica del receptor, las dos en simultáneo ingresan en el órgano linfático secundario. Y lo que va a pasar justamente es, esa célula dendrítica lo va a buscar el antígeno del donante y lo va a presentar para su linfocito T. El tema es que la célula dendrítica es del receptor. Es igual que en un microorganismo patógeno. Puede ingresar una vez, puede ingresar otra vez. El sistema inmune puede ser que no logre eliminarlo y sigue ingresando, sigue ingresando. Eso me va a generar un rechazo crónico. O sea, a lo largo del tiempo y por ahí también muchas veces después de un tiempo, porque yo puedo seguir recibiendo el antígeno. ¿Por qué? Porque el receptor del órgano soy yo y la célula dendrítica es mía. Entonces, mi célula dendrítica va a estar todo el tiempo recibiendo el halo antígeno y lo procesando, presentando para el linfocito T. ¿Entendiste? Ahora sí. Bien. ¿Alguno? Gaby, una Sí. pregunta. ¿Cuál rechazo es más común? ¿El agudo o el crónico? ¿Cómo? Sí, más común que ocurra. Tipo, ¿qué es lo que ocurre más? ¿El crónico o el agudo? No sabría decirte. O sea, muchas veces lo que pasa es, podemos tener, antes se pensaban que primero era el agudo, después el crónico. Hoy no, hoy ya sabemos que a veces el rechazo es tan intenso o recibe tanto tiempo el halo antígeno que directamente me generaría un rechazo crónico. No sabría decirte, voy a pensar por ahí, a veces no me estoy ubicando en espacio, ¿cuál es el más frecuente? Diría que el agudo, porque el crónico no se salva el órgano y es por eso que justamente hoy intentamos hacer lo máximo posible para evitar el rechazo. Entonces, por esa situación, yo diría, no sé, por ahí el agudo, porque hoy ya tenemos herramientas para intentar evitar. Vale, gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Bien, eso todo vimos trasplantes de órganos sólidos vascularizados, ¿sí? Ahora lo que veremos son los trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas. Ese tema es bastante corto y son cosas más conceptuales. Toda esa clase de trasplante es para que logren integrar los temas desde la primera clase, desde la barrera que tenía que romperla, generar un daño, hasta nuestra vida como médicos, tanto que en la punta de la cátedra se van a dar cuenta que hay mucha información que quizás cuando nos recibamos lo vamos a entender y lo vamos a ver en práctica, pero ahora no. Y para debatirnos, o sea, para charlar sobre trasplantes, sobre donación de órganos y todo. Entonces, no es una clase tan tomada justamente por eso, porque Geffiner no quiere que salgan sabiendo todo de trasplante que tienen que saber en toda la carrera. No, sino que entiendan a nivel inmunológico por qué podemos intentar evitar el rechazo y por qué ocurre el rechazo. Bien. Trasplantes de células madre hematopoyéticas sirven para hacer diversos tratamientos, para muchas patologías, fallos metabólicos e inmunodeficiencias. ¿Qué inmunodeficiencias vimos que tenía el trasplante de médula ósea?
tenemos la inmunodeficiencia primaria, gamma-globulinemia de Bruton, gamma-globulinemia autosómica excesiva, síndrome de hiper-IgM común variable y severa combinada. ¿Cuál hacíamos el trasplante de médula ósea? Severa combinada. Severa combinada. ¿Por qué? Porque no teníamos más linfocitos T, ni linfocitos B, ni NK. O sea, puede ser que no tengamos, ¿no? Tenemos una deficiencia a nivel de linfocitos T, linfocitos B y células de NK. Bien. Marcadores, así como vemos el CD3, el CD muchos, eso es bastante tomado. Los marcadores CD34 sí y CD38 no. Incluso puse acá, no expresan marcadores propios de distintas linajes hematopoyéticas. ¿Sí? Entonces no hay marcadores propios. No es que una célula va a expresar CD1, la otra CD2, la otra CD3, sino que las células madres hematopoyéticas van a expresar CD34 y el CD38 no. ¿Bien? Eso todo es dato choice, ¿sí? 1% de células en médula ósea y 0,1% a 0,01 leucocitos totales en sangre. Bien, dato choice. Ahora, lo que va a pasar cuando tenemos un trasplante de células hematopoyéticas es que esas células tienen que proliferar. Entonces tienen que hacer el asentamiento en nuestra médula ósea para empezar a proliferar. El engraftment es súper importante, súper tomado en choice, súper dentro de las preguntas que toman de trasplante, que son pocas, bastante tomado en oral, ¿sí? ¿Por qué? Porque el engraftment es justamente el proceso, es la técnica, ponele, que hace para ver si las células que están proliferando son mías o del donante. Entonces, no sé si vieron la chica, ¿cómo se llamaba la chica del pomelo, del pomelazo? No sé si llegaran a ver eso que pasó del trasplante que hizo. Si no, les mando después. Pero lo que hizo fue cuando llegó a un porcentaje ideal para que las células del donante llegó y asentó en su médula ósea. Y eso significaría que a partir de ese punto iba a empezar a proliferar. Hizo él lo que llamó el pomelazo, que fue justamente como una conmemoración. Bien, después les paso por el grupo. Entonces, el engraftment justamente lo que hace es detectar si las células que empezaran a proliferar son células mías o son las células del donante. Bien, ¿por qué? Porque esas células hematopoyéticas tienen que hacer el asentamiento en la médula ósea. Y lo que hacen es el estudio de quimerismo. Quimérico siempre significa entre dos, o sea, dos cosas distintas por ahí que interactuaran, que cruzaran, lo que sea. ¿Bien? Eso es para qué sirve el engraftment. Buscar la origen de las células. ¿Bien? Ahora, tenemos dos enfermedades que son bastante tomadas así como datos, ¿sí? Que son la enfermedad del injerto contra el huésped y la leucemia. La enfermedad del injerto contra el huésped, el nombre, injerto contra el huésped. Lo que va a pasar es que tenemos linfocitos T maduros, células de NK y células T de memoria del donante. Bien, y las células T con el T6 del receptor pueden agarrar, pueden reconocer esas células del donante y generar una respuesta inmune frente a ellas. Bien, entonces, por ejemplo, tengo mis células T que son aloreactivas, reconocen el sistema HLA y me generan nuevos linfocitos. ¿Qué va a hacer el linfocito? Inflamación, citotoxicidad, destrucción celular. Bien, es eso. La enfermedad del injerto contra el huésped es cuando tengo linfocitos que me van a generar algo contra el huésped. ¿Qué es ese algo? Una activación del sistema inmune
contra el otro, contra el donante. Bien, de vuelta, todo lo que estamos viendo es trasplante. Trasplante y rechazo. Bien, entonces rechazo. Acá les puse esa diapo de la cátedra solo para lo que logren entender mejor con una imagen, que es justamente cuando tenemos células T maduras y de memoria del donante, del donante, y esas células también van a ser autorreactivas del donante contra las moléculas HLA del receptor. Acá es distinto, no es como que tenemos receptor contra el donante, sino que es donante contra receptor. Injerto del donante contra el huésped. ¿Sí? Entonces, esas células, linfocitos T maduros, células NK, T de memoria, van a actuar contra el receptor. ¿Bien? Bien, y por último, el injerto contra la leucemia. Lo que ocurre es que los linfocitos T del trasplante acá es algo bueno, ¿sí? Es un único caso que no estamos hablando per se del rechazo. Contra leucemia, lo que va a pasar es que tenemos linfocitos T maduros en el trasplante que va a reconocer el antígeno que lo recibió, y eso me va a actuar intentando erradicar la leucemia. Como tengo células que recibí tengo un trasplante que recibí con células madres, pasó por el asentamiento y todo, y lo voy a generar la activación de linfocitos T efectores, linfocitos T de memoria. Esos linfocitos ahora van a empezar a ser buenos, porque antes tenía un sistema inmune debilitado. Ahora son buenos, y lo que va a hacer es intentar erradicar las células leucémicas, células tumorales del paciente, ¿sí? Y eso lo que va a hacer es favorecer el engraftment, y ese es siempre preguntado. ¿Por qué? Porque los linfocitos T van a favorecer el engraftment, van a favorecer que yo sepas de dónde vienen las células. Si estoy proliferando mis células, ¿sí? Mis células propias, si estoy proliferando las células que recibí. Porque si estoy en una situación que no tengo sistema inmune, que tengo un sistema inmune débil, y ahora empiezo a actuar frente a esa infección, a esa leucemia, a ese tumor, eso significa que sí me funciona ese trasplante me está funcionando, ¿sí? Entonces, injerto contra leucemia es algo bueno. Y clave que favorece el engraftment porque siempre he tomado, ¿bien? Por último, les dejé solamente un dato que son de las recuperaciones de linfocitos T post-trasplante, por si llegan a leer algo. Lo que pasa es que justamente son las vías en donde se va a ubicar y se va a migrar los linfocitos T después de un trasplante. ¿Sí? Los que van a sobrevivir, los que van a migrar. Eso puse como dato, no creo que tomen. Por ahí en un oral siempre pueden tomar todo, pero no es común. Bien. ¿Alguna duda? Esa clase intenté hacer la menos aburrida posible, la más dinámica posible, o sea, con imágenes, y la más corta pero necesaria. Sí, porque toman poco, pero yo no creo que tomen más que eso. Por ahí uno u otro dato choice sí pueden tomar, como siempre, pero más que eso no creo. ¿Alguna duda? ¿Les pareció muy difícil ese tema? No, estuvo bueno. Me cuesta bastante. Se puede complementar con el seminario. ¿Cómo? Que se puede complementar con el seminario. Sí. Después que terminen de mirar el seminario, seguramente van a empezar a entender cosas que por ahí no dicen en el seminario o dicen tipo medio así. Bien. ¿Hacemos choices? Dale. Sí. Bien. Por ahí vamos haciendo de a poco porque yo sé que tienen que memorizar y eso, pero van a ver que no es muy distinto de lo que estuvimos viendo. Bien. Entonces, la A. En relación a trasplante de órganos sólidos vascularizados, los anticuerpos dirigidos contra el sistema ABO no pueden mediar un rechazo hiperagudo en el órgano trasplantado.
¿Verdadera o falsa? Falsa. Falso. ¿Por qué es falsa? Sí pueden mediar el rechazo hiperagudo. Justamente vimos que el rechazo hiperagudo era contra el abo. Contra antígenos del abo o contra moléculas del donante. Bien, CMH del donante. B. La vía directa de presentación antigénica juega un papel relevante en el rechazo crónico. No, es la vía indirecta. Bien, directa es rechazo agudo. Bien. C. Los pacientes que reciben un órgano trasplantado suelen recibir medicación inmunosupresora de por vida. Eso no les hablé, pero vamos con la D. Y D. La técnica de crossmatch suelen emplearse a fin de detectar la presencia de aloanticuerpos en el suero del paciente donante del órgano a trasplantar. ¿Qué quería buscar la técnica de crossmatch? Antígeno anti, sí. Anticuerpos contra alelos. ¿Sí? No quiere buscar alo. No, que no. ¿Explicás la C por qué no? Que me quedé con eso. Justo alguien habló y Sí, se me sí, quedó. ahí ya la volví. Era solo para que aprendan Esa es la a correcta, ¿no? descartar. Ah, ya entendí. ¿Dónde está? Suero del paciente que está en la lista de espera. Si está en la lista de espera, ¿es donante o receptor? Excepto Receptor. Excepto. ¿Vieron? Cuidado con eso. Yo me confundí, yo no estaba logrando encontrar el error, pero es justamente crossmatch no se hace sobre el donante, se hace sobre el receptor. ¿Sí? Si el receptor ya lo hizo trasplante o si aún está en la lista de espera, no se hace sobre el donante. Y la C es la correcta porque sí, los pacientes que reciben un órgano trasplantado necesitan medicación inmunosupresora. Algo que no les hablé justamente es una manera de evitar los rechazos, son las inmunosupresiones. ¿Sí? Entonces van a tener algunos fármacos, que también eso no entra en inmuno, pero van a tener algunos fármacos que los van a hacer es frenar esa respuesta del sistema inmune contra el trasplante. ¿Sí? Entonces, los pacientes trasplantados tienen que recibir inmunosupresión a lo largo de toda la vida. ¿Bien? Pero eso no van a aumentar el riesgo de infección, por Sí. ejemplo, por diferentes microorganismos. Sí, me aumenta el riesgo de infecciones, pero por eso que tienen que hacer un balance. No mucho para no aumentar el riesgo y tampoco poco para tener el rechazo. Tienen que ser bien balanceado. Bien. Perdón. Sí, ¿Eso es para cualquier trasplante? sí. Ok. No sé si hay algún específico que no, eso no sabría decirte. Bien. A. Las moléculas no clásicas de CMH1 son antígenos menores de histocompatibilidad. falso. No mencionamos nada de esto. Justamente, las moléculas que codifican CMH son HLA. Sean clásicas o no clásicas, no importa. Antígenos menores, ¿se acuerdan? Polimórficas, pero no codificadas por el sistema HLA. Bien. B. La frecuencia en sangre periférica de los linfocitos T-naive capaces de reconocer un haloantígeno es superior respecto a los linfocitos T-naive capaces de reconocer un antígeno convencional. Correcto, porque es 1 por 100 o y otro es 1 por 10.000. No me acuerdo el número, pero Creo que 100.000, ¿no? Sí. ¿Se Es que acuerdan? igual es Entonces, tramposa, porque uno pensaría que en 1 en 100.000 es mayor. Es al claro, revés.
Por eso me confundí, intenté explicar. Tenemos que pensar, por ejemplo, cuando tengo un linfocito para 100, me sirve más que tener un linfocito para 1000. Entonces tienen que ir por ahí. Las células madres hematopoyéticas expresan marcadores propios, mieloides y linfoides. No expresa ni un marcador excepto CD34. Bien. No expresan marcadores propios, ¿sí? Y de las células madres hematopoyéticas que representan 1 al 5% de leucocitos presentes en sangre periférica. No es No era 0,1. 0,01. 1% en médula ósea y 0,1 a 0,01 en sangre total. Bien. En relación a trasplantes, en el transcurso de la ontogenia T ocurre selección negativa frente a los antígenos. No hay selección negativa frente a los. Bien. B. Entre gemelos univitelinos usualmente se observa rechazo de órganos sólidos. Es incorrecto. Incorrecto. Falso. ¿Hay rechazo en gemelos univitelinos? No. No. Y aún menos por polimorfismo en CMH. Tiene las mismas CMHs, ¿bien? C. La vía semidirecta de presentación involucra la participación de dendríticas del receptor y exosomas del donador. Y semidirecta, Y vamos con la D. La vía directa e indirecta suelen conducir no solo a activación T, sino también la B. Piensen. No, solo la indirecta. La vía directa genera respuesta cerebral. La indirecta genera tanto respuesta cerebral como humoral. Bien, ¿se acuerdan? Porque la vía directa es complementariedad estructural, no hay procesamiento y presentación. Entonces no hay como los linfocitos B presentar a linfocitos T. Y la C, justamente la semidirecta, lo que pasa es que las células dendríticas del receptor, perdón, del donante, lo formaban hacían una exocitosis de esas células presentadoras. ¿Sí? ¿Y quiénes las reconocían? Las otras células presentadoras del receptor. Es tal cual está acá. La vía semidirecta involucra células dendríticas del receptor y exosomas del dador de trasplante. Bien, siempre que diga semidirecta con exosomas, en general es la correcta, porque no hay otra vía que lo ocurra. Y la última, en relación a los antígenos menores de histocompatibilidad, proteínas codificadas en el cromosoma X de la mujer pueden ser reconocidas como antígenos menores de histocompatibilidad por el hombre receptor. Me parece que es al revés, como proteína codificada en cromosoma Y de hombre pueden ser reconocidos como antígenos menores de histocompatibilidad por la mujer del receptor. ¿Y por qué en ese caso el hombre no rechazaría por esa situación? Porque el hombre también después presenta de poner X. su Lexo. Bien, porque los hombres tienen XY, ¿sí? Entonces, mujer XX no tiene Y. Si recibe un Y, algo pasa. Hombre ya tiene una X. Entonces, por ahí no estaría tan mal, ¿sí? B. Pueden estar representados por moléculas de CMH clásica, de clase 1 clásicas. No. Nada que ver nunca con CMH, ¿sí? Si no sería complejo mayor de histocompatibilidad. Y C. Suelen estar representados por proteínas no polimórficas o con bajo polimorfismo. ¿Qué les dije sobre eso? Que son polimórficas. Son polimórficas. Son polimórficas. ¿Sí? Que no sea de CMH, que no reciba, que no sean codificadas de CMH, no significa que no tengan polimorfismo. Bien, ¿alguna duda? Vieron que los choices no son tan difíciles. O sea, siempre toman lo mismo, como es la vía, algunos datos choices de porcentaje. Bien, ¿alguna duda? ¿Qué les pareció la clase? ¿Mejor de lo que Hasta ahora la que más esperaban? me gustó.
¿Cómo? No te No escuché. sé por qué me Y pareció hasta ahora la que más me gustó. ¿Sí? Sí, Harry, la sí. que odio es de vacunas. Sí, sí. Me parece que esta clase es la más odiada del segundo parcial. El resto me gustó mucho más. Tipo, hipersensibilidad me encantó porque vi mucho en micro, sobre todo en la parte de hongos, mencionaron un montón de hipersensibilidad, tipo